Hola doctor, soy el estudiante Jean-Pierre Salvatierra Pincay. Vamos a hablar acerca de las generalidades de las enfermedades infecciosas. Como primer punto tenemos a las generalidades de las enfermedades transmisibles, que estas son causadas por la transmisión de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde una persona o animal hacia un agente susceptible. En esta se encuentra presente una cadena de transmisión que se compone de tres elementos, que son el agente causal, el ambiente y el huésped de la enfermedad. A su vez, se presenta una evolución de la infección, en la cual se presentan diferentes elementos como la patogenicidad del agente, que es la capacidad de producir enfermedad en el paciente susceptible, la virulencia, que es la capacidad del organismo de producir daños severos al paciente afectado, la infectividad, que es la capacidad de invadir y producir la enfermedad en el individuo susceptible, y la dosis infectiva, que es la capacidad necesaria para poder producir dicha infección u enfermedad. Como otras las generalidades, tenemos a los factores relacionados con el huésped, entre ellos la susceptibilidad, que es la falta de resistencia de una persona a una determinada enfermedad. Por su parte tenemos a la resistencia, que es la acumulación o la suma de mecanismos de defensa que tiene una persona para contrarrestar o defenderse ante un agente infeccioso o ante una enfermedad. Y la inmunidad, que no es más que el estado de resistencia y se divide en innata o adquirida. En el caso de la innata, nosotros sabemos que nuestro organismo al nacer presenta mecanismos de defensa contra ciertos microorganismos, que esto es gracias al proceso materno-fetal, y la adquirida, que ésta se adquiere, valga la redundancia, después del nacimiento, y se encuentra dividida en activa, se divide en activa y pasiva. La activa, que es donde el propio organismo crea o fabrica sus mecanismos de defensa, y la pasiva, que es donde se introduce en el huésped anticuerpos para que de allí se formen los mecanismos de defensa. Con respecto al proceso de transmisión, este se encuentra dividido en una transmisión directa o una transmisión indirecta. Entre la directa tenemos el contacto, los besos, la relación sexual, la transfusión de sangre y otros contactos como el parto, la lactancia y procesos médicos. Y la indirecta, por medio de vehículos, los alimentos contaminados, las aguas contaminadas y las toallas, cuando se prestan, por ejemplo, en los gimnasios, por vector, lo que corresponde a insectos, animales, por el aire a larga distancia, como el polvo y las gotitas, y la parenteral, que son inyecciones con jeringas contaminadas. Es muy importante también reconocer la salida de los gérmenes del reservorio, que se dan por distintas vías, que ya conocemos, que son la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía urinaria, y también las lesiones abiertas y por medio de la mucosa. Ya que estamos en esta diapositiva, también es importante reconocer lo que corresponde a las precauciones estándar, que nos recomiendan evitar el contacto directo con sangre, con secreciones corporales, con la piel no intacta, y a su vez realizar un correcto lavado de manos, tener en cuenta y presente, sobre todo en las áreas de hospitales, los equipos de protección. Ahora en la actualidad, con la enfermedad del COVID-19 hay que tener siempre presentes los equipos de protección, y también tener presentes los protocolos para manejar los cadáveres.
Luego pasamos al tema de la fiebre de origen desconocido, también conocido como FOC. Esta de aquí pues se la considera a cualquier enfermedad febril sin una causa evidente inicial. ¿Cómo se caracteriza esta? Se caracteriza por una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados, 3 semanas de duración o más de 3 semanas de duración y un diagnóstico incierto a pesar de una semana de valoración intrahospitalaria. Esta, la FOC o la fiebre de origen desconocido, se clasifica en FOC clásica, en FOC neutropénica, en FOC nosocomial, en FOC asociada a HIV. Y dentro de la FOC clásica ya dijimos sus características, que es una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados, con más de 3 semanas de duración y un diagnóstico incierto. Entre su etiología más frecuente tenemos a las infecciones, donde podemos nombrar la tuberculosis extrapulmonar o diseminada, a la fiebre Q y a accesos intraabdominales. Con respecto a las neoplasias, tenemos a los linfomas, leucemias, a los carcinomas, hepatocarcinomas, en las enfermedades inflamatorias, al lupus eritematoso sistémico, a la artritis reumatoide, a la enfermedad de Still del adulto y a la miscelánea, en donde se puede categorizar a los hematomas y a la fiebre por fármaco. Y pues aquí una imagen de un linfoma. La FOC neutropénica, esta se caracteriza por células polimorfonucleares menores a 500, fiebre de 38.3 grados centígrados y 3 días con pruebas negativas. Dentro de sus etiologías más frecuentes, infecciones bacterianas oportunistas, infección perianal, aspergilosis y virus herpes. La FOC nosocomial se caracteriza por una hospitalización mayor o igual a 24 horas, temperatura igual que las demás y 3 días con pruebas negativas. Dentro de su etiología, pues las colitis por Clostridium difficile, sinusitis, tromboflebitis séptica y una imagen característica de la sinusitis. Luego pasamos a la FOC asociada a HIV, que esta se caracteriza por la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, la temperatura 38.3 grados centígrados y la duración mayor a 4 semanas en paciente ambulatorio y mayor a 3 días en el paciente ingresado. Y dentro de su etiología, los citomegalovirus, los Mycobacterium tuberculosis, medicamentosa y linfomas. Y por último tenemos a los tratamientos empíricos, que estos tratamientos solo se indican cuando existen sospechas fundadas, es decir, cuando ya se han realizado las pruebas diagnósticas que nos confirmen la enfermedad y poder tratarlo contra esa enfermedad y no exponer al paciente a un tratamiento innecesario en el caso de que sea esta fiebre de origen desconocida por algo insignificativo. Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis necesitamos tubérculos estáticos, en la enfermedad de Still del adulto, AINES, y en la fiebre mediterránea familiar, colchicina, y las pruebas diagnósticas que nos van a permitir confirmar la enfermedad, pues hemograma con extensión periférica, bioquímica con proteinograma, hormonas tiroides, etc. Y las pruebas de autoinmunidad, la PCR, la ANA, la ANCA, los hemoscultivos, las pruebas serológicas, las ecografías abdominales, las tomografías computarizadas toracoabdominales, ecocardiogramas, electrocardiogramas, que todas estas nos van a permitir llevar un proceso adecuado con respecto a la fiebre de origen desconocido. Gracias.